Estimados estudiantes, muy buenos días. Ya estamos en la semana 24, día 1 de Aprendo en Casa. Y nuestra actividad que trabajaremos el día de hoy es analizamos un caso para reflexionar sobre el uso de la información. El área que vamos a trabajar es personal social. Vamos a trabajar con sexto grado. ¿El virus puede contagiarse a través del papel? A ver, es una pregunta que se les hace a ustedes. Es falso. ¿El calor acaba con el virus? Porque hay personas que tienen esa idea, ese concepto. También eso es falso. ¿Las mascarillas evitan el contagio? Muy bien. Depende cómo se utilice. Si se utiliza con responsabilidad, sí previene el contagio. Pero si hay otros que utilizan la misma mascarilla varias personas, entonces allí ya no hay seguridad. Entonces, nuestra meta del día de hoy es analizar un caso para reflexionar sobre nuestra responsabilidad respecto al uso de la información. Vamos a leer el caso siguiente. A ver, la mamá y el papá de Julia quieren cuidar su salud y la de su familia lo mejor posible. En una red social han encontrado una receta milagrosa que asegura prevenir y curar todas las enfermedades. En esta página encontraron testimonios de personas que decían que gracias a la receta milagrosa también también sanado. El papá de Julia, buscando siempre la manera de cuidar su salud y la de su familia, preparó la receta y lo tomó para saber si realmente era milagrosa. Luego de ingerirla, sintió un fuerte dolor de estómago, tanto que tuvieron que ir al médico y contarle lo ocurrido. El médico lo examinó y le recetó medicamentos para que se sintiera mejor. También le recomendó no volver a tomar la receta milagrosa, porque fue la que le ocasionó el dolor estomacal y podría producirle mayores complicaciones. Entonces hay que tener en cuenta la información que encontramos en las redes sociales. No todos son verdaderas. Para saber si es verdad, hay que buscar en fuentes confiables. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué hizo el papá de Julia? Esa pregunta vamos a responder después de haber leído el texto 1. El texto 1 sobre la mamá y el papá de Julia. Y luego la segunda pregunta dice, ¿la receta milagrosa realmente era milagrosa? ¿Por qué? A ver, ustedes van a, de acuerdo a la lectura, van a responder si era milagrosa o no. La información que encontró el papá de Julia en la red social era verdadera. A ver, según ustedes, después de lo que han dado lectura, ¿era verdadera? ¿Toda la información que leemos o escuchamos sobre el cuidado de la salud será verdadera? Tienen que tener en cuenta de que toda la información que encontramos en las redes sociales, en el Facebook, en el WhatsApp, no todas son verdades, no todas son para poder confiar. Para poder confiar una información debemos de validar, debe ser de una fuente confiable, porque si no, vamos a cometer el gran error, así como la mamá y el papá de Julia. Entonces, debemos tener mucho en cuenta a la información que nos llega y cuál es verdad y cuáles no son reales y verdaderas. Ahora vamos a ver rumores y verdades sobre el COVID-19. Es una pandemia que está azotando a todo el mundo. Entonces vamos a ver, vamos a dar lectura al texto 1. Dice, pulverizar lejía y otros desinfectantes para
rociarlos sobre el cuerpo y la ropa mata el virus. Eso es lo que dicen algunas personas, algunas información. Dos, estar en lugares de clima frío, de clima cálido, en la nieve o tomar un baño caliente evita que las personas se infecten del COVID-19. ¿Tú crees que esa información será cierta? Porque esas informaciones, lo que estamos leyendo, esa información, a veces podemos encontrar en el Facebook o en el WhatsApp. Entonces, tenemos que, a ver, la pregunta, vamos a responder. ¿Has escuchado o leído la información que se presenta en el texto 1? ¿Has escuchado lo de aquí? Pulverizar la lejía y otros desinfectantes para rociarlos sobre el cuerpo y la ropa mata el virus. ¿Has escuchado? A ver, ¿de dónde proviene esa información o quiénes lo dicen? ¿Y por qué crees tú que esa información corre? Otra pregunta, ¿crees que realmente sea cierto lo que se indica en el texto 1? ¿Por qué? ¿Y cómo lo sabes? A ver si has escuchado de repente algún familiar por ahí o algún vecino o algún conocido que comenta ese tipo de información. Otra pregunta, ¿qué otra información similar al texto 1 conoces? Escríbela, indica de dónde procede esa información. Muy bien, todas estas preguntas vas a responder en tu cuaderno y vas a subirlo al WhatsApp para tu evidencia. La última pregunta en esta parte dice, ¿crees que el texto 1 es un rumor o una verdad? ¿Y por qué? A ver, este texto 1, ¿tú crees que estas dos informaciones, a ver, es un rumor o será una información verídica, una información que confiable, que sea cierto? A ver, tú lo vas a responder en esta última pregunta. Muy bien, ahora vamos a dar lectura al texto número 2. A ver, jamás se debe pulverizar lejía u otros desinfectantes sobre el cuerpo ni introducirlos en el organismo. Estas sustancias pueden ser tóxicas si se ingieren. El contacto con ellas irritan y dañan la piel y los ojos. La lejía y los desinfectantes deben utilizarse únicamente para la desinfección de superficies y siempre con las debidas precauciones. Recuerda mantener el cloro o lejía y otros desinfectantes fuera del alcance de los niños. 2. Puede contraer el COVID-19 por muy soleado o cálido que sea el clima. Se han notificado casos de COVID-19 en países cálidos. Por lo tanto, no hay razón para creer que el frío pueda matar el nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades. La forma más eficaz de protegerse contra el COVID-19 es limpiarse las manos frecuentemente con una desinfectante a base de alcohol o agua con agua y jabón. Entonces, esta información la hemos escuchado de repente por ahí que comentan los vecinos o por las redes sociales, pero aquí hay una fuente que nos indica de dónde sale esta información. Dice, adaptado desde la Organización Mundial de la Salud del año 2020 y también consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus. Muy bien, entonces esta información sí es verdadera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo que en los lugares cálidos y en los lugares fríos también se propaga el virus. Entonces, con el texto 1, ahí totalmente es contradictorio, es diferente la información. Entonces, ustedes tienen que tener mucho en cuenta. Ahora vas a responder las preguntas. A ver, la primera pregunta dice, ¿qué nos informa el texto 2? El texto 2 tenemos aquí a la vista. ¿Qué nos informa? A ver, la pregunta 2 dice, ¿cómo se relaciona el texto 2 con el texto 1? A ver, la relación, ya les he indicado también de que trata del mismo tema de la pandemia del COVID-19,
pero la diferencia es que uno es rumor y el otro son información confiable, información cierta, porque nos indica que la Organización Mundial de la Salud ha sido aprobado esta información. La otra pregunta, ¿qué debemos hacer para saber si la información a la cual accedemos beneficia nuestra salud y la de los demás? A ver, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar de fuentes confiables. Ya, muy bien. A ver, ¿y cómo sabemos que son fuentes confiables? Si hablamos de salud, debe estar aprobado por la OMS y también de universidades de prestigio. La otra pregunta, ¿crees que esa información es verdadera? ¿Y por qué? Claro que es verdadera porque aquí hay la fuente de donde nos indica a ver que es aprobada. Aquí tenemos la fuente. A ver, aquí en esta parte. Ya, ahora la otra pregunta. ¿Qué recomendación le darías al papá de Julia sobre uso responsable de la información? Entonces, quiero que la información, a ver, que le vas a dar, la recomendación que le vas a dar al papá de Julia, a ver, esté basado a lo que has dado lectura. A ver, él llevó a cabo, le dio lectura a una información y al final se llevó con la sorpresa de que esa información no estaba bien, era falsa. ¿Por qué? Porque al final fue a parar ante el médico, ¿se acuerdan? Entonces, la recomendación que le vas a dar y todas las respuestas de estas preguntas, espero para tu evidencia, para tu evaluación, a ver, para tu evaluación formativa. Muy bien. Ahora, para terminar con tu familia, comenta los textos analizados. Pregúntales qué opinan al respecto. Pídeles que te comenten si saben de alguna información que han escuchado respecto a la prevención del contagio del COVID-19 y se han comprobado si era verdadero o no. Toma nota de los comentarios y respuestas de tus familiares para tenerlo en cuenta en la actividad del número del día 3. Muy bien, vamos a trabajar también relacionado a este tema sobre el COVID-19. Pídeles que te respondan cuál es nuestra responsabilidad sobre la información que difundimos o a la que accedemos, porque muchas veces la información que nosotros vemos, ya se les ha comentado, ya sea en el WhatsApp, en el Facebook, no son verdaderos. Entonces hay que tener mucho en cuenta para saber cuál es verdad, cuál es válido y cuál no es válido. Muy bien, a ver, para terminar, a ver, dice, si sales por unos tragos, lleva amigos de verdad, los necesitarás en el funeral. Eso es la información que nos brinda el Ministerio de Salud. Muy bien, buenos días, estimados estudiantes, y más tarde espero sus evidencias.